Efesios 5, Efesios 5, versículo 1. Pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita. Te damos gracias, Señor, por la unción que me has dado para preparar el estudio durante esta semana. Pero, Padre, confesamos la realidad de que a menos que tú te presentes aquí con nosotros para enseñarnos tu palabra, esto no va a ningún lado, Señor. Así que te pedimos exactamente eso, Señor. Háblanos. Preséntate mediante tu Espíritu y toca nuestros corazones y libéranos para que podamos cada día descansar más en ti y así tú seas glorificado en este mundo y en nuestras vidas, Señor. Somos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, básicamente la semana pasada dejamos a Pablo exhortándonos y veíamos al final del capítulo 4, dice, versículo 31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hoy continúan las exhortaciones y en el versículo 1 del capítulo 5, Pablo dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, continúan las exhortaciones de Pablo y en esta exhortación es básicamente de que el amor sacrificado incondicional de Dios, expresado en el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros, nos sirva de modelo e inspiración, como ya hemos visto, para estar dispuestos a sufrir. La vida no es para estar gozándonos, la vida es para conocer a Dios y darlo a conocer, y en el proceso de poder conocer a Dios, ahí el Señor utiliza sufrimientos para liberarnos de idolatrías y todo esto, pero entonces que nosotros debemos estar dispuestos a sufrir en pos del nacimiento y el crecimiento espiritual de los demás. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos dio. El punto, la razón de nuestra existencia es conocer a Dios y darlo a conocer. Esa es la razón por la cual estamos acá. Nosotros no estamos acá para divertirnos y para gozarnos la vida. Ciertamente, cuando estamos centrados en el verdadero objetivo de conocer a Dios y darlo a conocer, la vida se hace muchísimo más agradable, pero no estamos en el cielo todavía, ¿ok? El propósito de esta vida es de conocer a Dios y darlo a conocer. Y Jesucristo nos está llamando y a través de Pablo acá nos está diciendo, amen, vivan una vida de amor, imiten a Dios y sean como Jesucristo en ese aspecto. Estén dispuestos a sufrir en pos del nacimiento y el crecimiento espiritual de los demás, empezando por tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus familias más allegadas y de ahí para adelante en el trabajo y en donde sea que el Señor te ponga. Okay, el versículo 3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracia. Haya más bien acción de gracia. Mira, Filipenses, ¿no? 4:6 nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pero mira lo que dice el versículo 7, enseguida dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿No? Entonces, quiero que vean, denle gracias y la paz de Dios, que lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Cuando estábamos haciendo acción de gracias. Colosenses 3:15 dice, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Y más adelante al final del versículo 26 dice con gratitud de corazón. El punto es el siguiente, que hay una conexión bíblica, podemos ver que hay una conexión muy cierta entre dar gracias a Dios y experimentar la paz de Dios. Hay una conexión entre aprender a dar gracias y experimentar la paz de Dios. Así que la exhortación que nos está dando Pablo aquí en cierta forma es, obviamente, que nos cuidemos de tener un lenguaje soez y todo esto, pero después nos dice con acción de gracia, más bien dice, la próxima vez, en vez de hablar tonterías, ¿no? Recontemos nuestras bendiciones y demos gracias a Dios por ellas. Primera de Tesalonicenses 5:18 va hasta el punto de decir que den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Imagínate, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes, o la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Queremos la paz de Dios, tenemos que aprender
a tener un corazón puro y las impurezas reemplazarlas por acción de gracia, lo que nos está en cierta forma diciendo Pablo en estos versículos. Versículo 5 dice: porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Avaro, es decir, idólatra. ¿Por qué dice que una persona avara es una persona idólatra? Bueno, porque el avaro adora las posesiones. Eso es lo que está haciendo el avaro. Una persona avara es una persona que adora las posesiones, que espera que las posesiones, provean lo que solo Dios puede proveer: paz, tranquilidad, seguridad y satisfacción. Y acorde a este versículo, esa persona, en el mejor de los casos, porque si estamos hablando de que Pablo dice que entrar al reino de los cielos es simplemente, probablemente es el de experimentar la felicidad de Dios, dice, en el mejor de los casos, esa persona jamás va a ser feliz. Pero en el peor de los casos, si Pablo está hablando de que jamás va a entrar al reino de los cielos, es de que no va a poder estar, va a ir al infierno. En el peor de los casos, a esa persona lo que le espera es una eternidad separada de Dios para siempre. ¿Okay? Entonces, fíjate que el versículo 6 nos dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Mira, falsos profetas puede que digan que tú puedes ser un cristiano salvo y a la vez vivir deliberadamente en pecado. Pero aquí Pablo nos está diciendo que estos son argumentaciones vanas. No hay salvación sin arrepentimiento. No, todo verdadero hijo de Dios busca hacer la voluntad de su Padre. Todo verdadero hijo de Dios busca hacer la voluntad de su Padre, y puede que no pueda, por inmadurez, pero en su corazón está el deseo de obedecer a su Padre. No hay salvación sin arrepentimiento. Todo verdadero hijo de Dios busca, aunque no pueda, por lo menos busca hacer la voluntad de su Padre. Entonces, vivir una vida de pecado sin digamos, sensibilidad espiritual o interés de cuál es la voluntad de Dios, y si sabemos que estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios y seguir haciéndolo una y otra vez sin convicción, ciertamente es una alerta roja de considerar. ¿Okay? Bueno, versículo 8 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Mira, antes eran oscuridad, dice Pablo ahí. Antes eran oscuridad, separados del amor de Dios en incredulidad. Estábamos en incredulidad, separados del amor de Dios, estábamos en la oscuridad. Pero ahora son luz en el Señor. Gracias al perdón de nuestros pecados que Jesucristo logró por nosotros, tenemos acceso al amor de Dios por fe en Jesucristo. ¿Okay? Entonces eso es lo que Pablo está hablando ahí. Ustedes antes estaban en oscuridad, separados de Dios en sus culpas, y ahora que han recibido el perdón de los pecados, tienen la capacidad de conocer la vida, la felicidad que viene de Dios. Y vivan como hijos de la luz. Y fíjate que dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben, y dice, experimenten lo que agrada al Señor. Voy a dejar este versículo para el final y lo tocamos un poquito más tarde, ya tú vas a ver. Mira, el versículo 11 dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Versículo 12: porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Wow, y aquí tenemos un versículo bien peligroso, porque aquí dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Y aquí tendemos a probablemente creer que el Señor quiere que nosotros seamos, tú sabes, esos que van ahí sapeando a la gente, decimos en Venezuela, o como dice, acusando. Y fíjate que si estudiamos un poquito más detenidamente la palabra de Dios, vimos que cuando Pablo está diciendo así, más bien denúncialas, no está diciéndolo en acusación verbal, sino más bien por contraste. Ustedes son luz, y que la presencia, que su actitud denuncie por contraste lo equivocado o lo vano que son las actitudes de aquellos que no están viviendo acorde a la voluntad de Dios. ¿De dónde saco esto? Mira, en 1 Corintios 5:9, Pablo le había escrito una carta y había una persona que estaba cometiendo inmoralidad sexual, y les dice: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales, y le había pedido en esa carta anterior
que la iglesia no se reuniera con esta persona que se hacía llamar cristiano y estaba viviendo en inmoralidad sexual. Dice, por carta les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse del mundo. Está diciendo, o sea, no es que no se reúnan o no tengan contacto con personas inmorales o idólatras del mundo. Estamos hablando de, fíjate que lo dice aquí. Dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Y fíjate el punto que quiero hacer aquí, dice, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Pablo está diciendo, dentro de la iglesia, en familia, si nos llamamos la atención y si nos regañamos y somos como dice, suficiente amor para ir a decir, pero Pablo está diciendo en cuanto a juzgar y acusar verbalmente, dice, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Dios, en versículo 13, dice, Dios juzgará a los de afuera. Entonces, cuidado con tomar este versículo que estábamos aquí viendo en Efesios, donde dice, no tenga nada que ver con las obras infructuosas, versículo 11, de la oscuridad, sino más bien denúnciela. No es en el punto de denunciar con acusación verbal, sino más bien por contraste. O en amor y compasión, explicándole a los que viven sus vidas independientes de Dios las fuentes de su miseria. Porque hay lugar no para acusar y condenar, sino más bien, ¿sabes? Si estás con una persona que vive, que son independientes de Dios, desobedientes, y están viviendo miseria, simplemente apúntale la realidad de que, ¿sabes qué? La raíz de tu miseria es la ausencia del amor incondicional de Dios en tu vida. Ok, seguimos, versículo 13. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjate que aquí dice, la luz es lo que hace que todo sea visible. La luz es lo que hace que todo sea visible. Yo creo que veamos aquí, porque muchas veces de buenas a primeras no lo vemos así, pero nuestras pruebas ponen al descubierto nuestras deficiencias, nuestra necesidad de cambio. Entonces, todo lo que pone por descubierto tu necesidad de cambio, tus lugares, tus deficiencias, es luz. Y muchas veces no nos entrenamos a ver de repente que me pasa algo desagradable y que me doy cuenta de esto que lo otro, y debemos aprender a ver eso como luz. Porque eso es lo que está, si esto fue lo que Dios tuvo que permitir en mi vida para que yo me dé cuenta de mi deficiencia, de mi necesidad de cambio, esto que está sucediendo en mi vida, que yo por lo general tiendo a verlo como fuera Satanás, más bien es de la mano de Dios que está viniendo para permitirme ver un área de crecimiento donde necesito dejar que Dios trabaje en mi vida. Mira, nosotros no sabemos que tiene un barril que está lleno de un líquido, no sabemos qué tiene hasta que lo sacudimos un poco, ¿no? El barril, queremos ver qué hay en el barril, tú le das un poquito, lo golpeas y ahí cuando se sale y se ve qué es lo que tiene adentro. Nosotros no sabemos de qué sabor es la bolsita de té hasta que la ponemos en agua caliente, ¿verdad? Entonces así como más o menos como el Señor permite pruebas en nuestras vidas para revelar y darnos a entender nuestra necesidad de cambio y los lugares donde nosotros necesitamos cambiar. Y cada vez yo lo digo, mira, acuérdense este versículo, la luz es lo que hace que todo sea visible. Cualquier cosa que el Señor utilice para revelarte a tus ojos tu necesidad de cambio, tómalo de la mano del Señor como luz. Así que nuestras pruebas son luz que provienen de Dios para decirnos, despiértate. Fíjate por ese versículo que dice ahí, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos, ponte las pilas. Es lo que, como en cierta forma, Dios permite muchas veces pruebas para hacer ese despiértate. Tú que duermes, levántate entre los muertos, ponte las pilas. Ok, versículo 15 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Mira, considera tu vida. ¿Vives en una manera que cada día disfrutas más y más de libertad? No de libertad para destruirte en pecado, sino de libertad para conocer más y más el amor incondicional de Dios y ser saciado en su bondad. ¿Esa es tu vida? ¿No? Considera tu vida. Te hago esa pregunta. Mira, vives una vida de una manera que tú cada día estás disfrutando cada día más y más de libertad, no para destruirte, sino para conocer el amor de Dios y ser saciado en su bondad.
Esa es tu forma de vida. Cuando tú analizas tu vida de lunes a domingo, no solo el domingo, sino de lunes a sábado, es tu vida algo estás tan cerca del Señor, o el Señor está orando en ti con tanta rienda suelta de parte de tu voluntad, que Él está produciendo en ti cada día más libertad y más capacidad de conocer su amor y de saciarte y de ser satisfecho en Él. No. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos. Es lo que estos versículos nos están diciendo. Y hablamos bastante extensivamente acerca de esto la semana pasada y no voy a tocarlo mucho, pero quiero que vean cuando lo lean, esto es lo que el Espíritu está diciendo. Mira, considera tu vida, aprovecha tu tiempo. Busca entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida y no dejes que el enemigo te engañe a perder tu tiempo. Versículo 18 dice, no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente lo que Pablo nos está diciendo aquí, no solo en el alcohol, sino con cualquier otra cosa que dice, no vivan una vida en busca que busca satisfacer sus necesidades básicas con bamba. Bien sea alcohol, fama, trabajo, lo que sea, drogas, obviamente dice, no vivas una vida que busca satisfacer las necesidades básicas de su alma con bamba, con sustitutos de Dios que este mundo ofrece. En vez de hacer eso, busquen mantenerse llenos del Espíritu de Dios, es decir, no se conformen con bamba, con sustitutos de Dios, sino que busquen ser satisfechos por el Dios vivo, el Dios de la Biblia. ¿Ok? Mira, yo calculo que me ha tomado 20 minutos llegar aquí. Y bueno, hasta ahora ¿qué tenemos? Las exhortaciones de Pablo. Y mira lo que tenemos. Porque yo quiero que vean que la lista se pone larga. Dice, imiten a Dios y lleven una vida de amor. Ni siquiera mencionen la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Que tampoco haya palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros entre ustedes. Más bien que haya acción de gracia. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, más bien tengan cuidado de su manera de vivir, de manera que no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento. Aparte de eso, tampoco no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y aparte de eso, no se emborrachen con vino, al contrario, sean llenos del Espíritu y anímense unos a otros, canten y alaben al Señor y siempre den gracias a Dios, Padre, por todo. Y yo digo, sí, ok, ¿no? Nosotros, cualquier cristiano que tiene un tiempito caminando con el Señor, a exhortaciones, hay unas que fueron fáciles simplemente de obedecer en tema de voluntad, pero hay otras que se convierten en, bueno, Señor, sí, ok, sí, yo quiero hacer esto, pero ¿cómo? ¿No? Porque hasta aquí hemos estudiado la ley de Dios, los preceptos de Dios, y eso es lo que hemos visto, eso es como trabajar en el velero, ¿no? Pero lo que mueve el velero es el viento del amor de Dios. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que? Ok, yo sí, Señor, yo quiero obedecer, yo quiero vivir acorde a estas exhortaciones, pero ¿cómo? ¿Dónde está el cómo de este qué? El qué son las exhortaciones que nos has dado, pero el cómo llevo esto a cabo. Y el punto es que es de suma importancia que nos demos cuenta de esto. Porque el cómo, mira lo que dice en el versículo 1, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados. Y en el versículo 8 dice, vivan como hijos de la luz. Y nos dice que el versículo 9 dice que el fruto, por eso que dije que este versículo lo iba a dejar para después, dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Es un fruto. La diferencia entre fruto y obra es que las obras es algo que tú haces con tu voluntad, el fruto es algo que hace Dios de manera sobrenatural. Mira, el punto es el siguiente, y concéntrese aquí, porque el enemigo va a querer traer distracción. Mira, el punto es el siguiente, tenemos que aprender a diferenciar el qué del cómo. El qué del cómo, el qué del cómo. Mira, el qué es la manera en que un cristiano maduro se comporta. Todas estas descripciones, todas las exhortaciones que Pablo nos acaba de leer. Vivan una vida de amor, sin inmoralidad sexual, sin palabras indecentes, sin conversaciones necias ni chistes groseros, con actitud agradecida, siendo sabios para aprovechar todo el tiempo, animándonos unos a otros y dando gracias a Dios. Ese es el qué, las exhortaciones o la manera de vivir en la cual un cristiano maduro se comporta. El cómo es lo que produce este tipo de comportamiento en un cristiano maduro. Y el cómo es su identidad en Cristo como hijo muy amado de Dios, como hijo de la luz.
Por tanto, imiten a Dios, versículo 1, como hijos amados. Y vivan, en el versículo 8, vivan como hijos de la luz. Mira, en el cristianismo, el qué es siempre fruto del cómo. El qué es siempre fruto del cómo. Nuestras acciones son fruto de quién somos, de nuestra identidad en Cristo como hijos infinitas e incondicionalmente amados por Dios. En el cristianismo el qué es siempre el fruto del cómo, pero la tentación es de invertir el qué y el cómo, donde nuestra identidad empieza a depender de nuestras acciones. Fíjate esto. Aquí quiero que se pare un momento a meditar. En Gálatas 5:16, mira lo que dice Gálatas 5:16. Vivan por el Espíritu, el cómo, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o de la carne. ¿El qué? ¿Cuál es el qué? Todas estas exhortaciones donde Pablo nos dice bien, amor, sin inmoralidad sexual, sin palabras indecentes, sin conversaciones necias, chistes groseros, y todo eso es el no seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa, de nuestra carne. El qué. Pero fíjate que el versículo dice, vivan por el Espíritu y no seguirán. Nosotros, ¿cómo leemos ese versículo en nuestro intelecto natural? Si yo quiero vivir por el Espíritu, entonces yo no debo seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero eso no es lo que dice este versículo. Gálatas 5:16 lo pone al contrario. Vivan en el Espíritu y eso va a causar que ustedes entonces no le hagan caso a su naturaleza pecaminosa que quiere pecar. Gálatas 5:16. Vivan por el Espíritu es el cómo y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o de la carne, que es el qué. Mira, esto es importantísimo, porque cuando invertimos el qué y el cómo, cuando nuestra identidad empieza a depender de nuestras acciones, entonces nuestro cristianismo ya no es cristianismo, sino que nuestro cristianismo es reemplazado por religión. El Evangelio de Jesucristo es reemplazado por moralismo, por mero, simple moralismo, y la obra de Jesucristo es reemplazada por nuestras propias obras. Y es algo sumamente trágico, porque no nos separa nada, no nos diferencia nada de cualquier otra religión, inclusive hasta de los ateos. Es más, tú ni necesitas ser cristiano para estar de acuerdo con el estilo de vida que Pablo ha venido describiendo en estos últimos versículos. ¿Quién no dice que es ideal vivir una vida de amor, sin moralidad sexual, sin palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, con una actitud agradecida, siendo sabios para aprovechar nuestro tiempo, animándonos unos a otros y dándonos gracias a Dios? Hasta los ateos pueden ser moralistas. Es el cómo, ¿no? Lo que distingue al cristianismo del simple moralismo. Y tenemos que tener cuidado que no nos enfocamos en simplemente ser gente moralista, porque Jesucristo no vino a este mundo a agarrar a gente mala y hacerlas buenas. Jesucristo vino a este mundo a agarrar a gente muerta que no conocen a Dios, separados de Dios, y a darles vida, a unirlos con Dios. Que eventualmente esa unión te va a transformar y esto que lo otro, pero el gol número uno de Jesucristo no es agarrar gente mala y hacerlas buenas. Como ya hemos hablado anteriormente, hay mucha gente que en apariencia son mejores que nosotros, pero ese no es el punto. El punto es estar vivo para con Dios y haberles entregado nuestra vida a Jesucristo, para que entonces podamos cada día tener y disfrutar más libertad en el conocimiento de Dios en nuestras vidas de forma personal y práctica. Mira, la raíz del asunto es un problema de identidad. La raíz del asunto es un problema de identidad. Escucha esto. ¿Quién soy yo? ¿Qué hace que yo sea quien yo soy? ¿Qué constituye el corazón de mi identidad? ¿Y qué tengo que hacer para conseguirla? Mira, ¿quién soy yo? ¿Qué hace que yo sea quien yo soy? ¿Qué constituye el corazón de mi identidad? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para conseguir esa identidad? Y antes de que me acusen de ser demasiado filosófico y profundo, consideren conmigo las implicaciones increíblemente prácticas que la respuesta a estas preguntas tienen en nuestra vida diaria. Porque yo no me quiero quedar en las nubes, quiero que vean cómo esto penetra y llega a tu día a día. Escucha esto, todos nosotros nacemos separados de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y por ende, sumamente inseguros sin saber quién somos. Todo ser humano nace separado de Dios, acorde a las Escrituras, y por ende sumamente inseguro sin saber quién es. Muy poco después de nacer nuestra vida es consumida. Mira, y esto es más temprano cada día.
apenas, muy temprano después de nacer, nuestra vida es consumida por una constante búsqueda de identidad, ya que es en nuestra identidad que conseguimos sentido para nuestras vidas, razón para nuestra existencia. Mira, y por eso es que siempre queremos ganar todo el tiempo, ¿no? Por eso es que queremos ser reconocidos, queremos sobresalir, destacar, destacarnos del montón, hacer algo de nosotros, justificar nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué hace que yo sea quien yo soy? ¿Y qué constituye, qué hay en el corazón de esa identidad? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo para conseguirla? Y quiero que vean que la respuesta a esas preguntas, que son de suma importancia, hay un inmenso conflicto entre la respuesta que el Evangelio le da a esas preguntas y la respuesta que el sentido común le da a esas preguntas. Hay un conflicto sumamente, increíblemente diferente y contrario. ¿Por qué? Mira, porque el sentido común y lo que tú y yo aprendemos como que de forma por defecto, el sentido común dice, lo que tú haces define quién tú eres. Lo que tú haces define quién tú eres, y eso en última instancia lleva a la esclavitud. El Evangelio de Jesucristo dice algo distinto, dice, no es lo que tú haces lo que define quién tú eres, que lleva a la esclavitud, sino es quién tú eres, que define lo que tú haces. Y en la medida en que quien tú eres está anclado en lo que Dios dice que tú eres, entonces ahí hay libertad. ¿Entiendes? Mira, considéralo, el sentido común dice lo que tú haces define quién tú eres. Y bajo el sentido común del mundo en que vivimos, ser aceptados en una universidad para luego conseguir un buen trabajo y ser exitosos hace que seas alguien, ¿no? Que no seas un don nadie. El entrar a una buena universidad y graduarse y tener un buen trabajo y ser exitoso no es nada más que para tener dinero y poder alimentar a tu familia y todo esto, sino que hoy en día esa es tu identidad, ese es quien tú eres. Si no tienes eso, eres un don nadie, y es algo que forja tu identidad. Mira, casarte con una buena esposa o esposo y producir buenos hijos justifica tu existencia, ¿no? Es tu identidad. Dice, lograr ser y mantenerte atractiva o atractivo te hace valioso en los ojos de los demás, y lo que estás buscando es identidad. Fíjate que quiero que ejemplos diarios, de día a día, veamos la conexión entre todo esto que buscamos y nuestra identidad. Y más aún, si no tenemos cuidado y aplicamos el sentido común a pasajes como los de hoy, terminamos con lo siguiente. Pues, ¿quieres ser un hijo de Dios? Pues fácilmente, pues imítalo. ¿Quieres ser amigo de Dios? Bueno, imítalo. ¿Quieres ser amado por Jesucristo? Bueno, vive una vida de amor. ¿Quieres ser parte del pueblo santo de Dios? Evita entonces la inmoralidad. Y si quieres ser un hijo de la luz, vive en la luz. Pero si nuestra identidad depende de nuestra capacidad de rendimiento, de nuestra capacidad de producir resultados satisfactorios, ¿qué pasa cuando fallamos y no producimos resultados satisfactorios? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando no te aceptan en una buena universidad o no consigues tu trabajo soñado? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa cuando no consigues esposa o esposo? ¿Qué pasa cuando tus hijos se descarrilan? ¿No? ¿Qué pasa cuando por más que te esfuerces no puedes lograr verte tan atractiva o atractivo como en las fotos de las revistas? ¿Qué pasa entonces? Mira, la vida pierde sentido y terminas deprimido y amargado. Y aún si tienes un poco de éxito y logras ciertos logros, ya que el ser humano no fue creado para conseguir satisfacción en sí mismo, sino en Dios, terminas sintiendo que esos logros no son suficientes y concluyes que necesitas algo más. Y eso es lo que llaman una vida de autojustificación. Y una vida de autojustificación es una vida de categórica esclavitud. De categórica esclavitud. Y por eso, mira, por eso es que, mira, esto es lo que dice el sentido común. Y es algo que lleva, y quiero que, por lo menos, espero que lo vean y lo identifiquen como la esclavitud que hay en ese modo de vivir, de querer forjar y formar tu propia identidad. Una esclavitud, que eso es lo que dice el sentido común. Pero entonces, ¿ahora qué dice el Evangelio? ¿Por qué? Aquí estamos para celebrar y aprender y creer el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Eso es lo que dice el sentido común y lleva a la esclavitud. Pero, ¿qué dice ahora el Evangelio de Jesucristo? Mira, el Evangelio de Jesucristo dice
Quien tú eres define lo que tú haces. No es, si imitas a Dios, entonces serás hijo de Dios. No, eso no es lo que está diciendo estos versículos de hoy. Dice, sino que ya que Dios te ha declarado hijo suyo y te ama con amor incondicional y eterno, por lo tanto, anda e imítalo. Completamente opuesto. No es, si vives una vida de amor, entonces Jesucristo te amará. No, sino más bien, ya que Jesucristo te ama incondicionalmente, por lo tanto, anda y vive una vida de amor. No es, si vives una vida libre de inmoralidad sexual, entonces serás un santo de Dios. No, es ya que Dios te ha declarado santo, por lo tanto, anda y vive una vida libre de inmoralidad sexual. No es que si vives en la luz, entonces serás hijo de la luz, sino que ya que Dios ha declarado que tú eres un hijo de la luz, por lo tanto, vive en la luz. El punto es que Dios borra los sí y entonces en nuestro esquema naturales de creencias y los reemplaza por ya que, por lo tanto. Ya que Dios te ha declarado hijo de Él, entonces imítalo. Es un ya que, por lo tanto, y los reemplaza nuestros formatos de creencia que son sí y entonces. Si haces esto, entonces lo otro. Es más bien un ya que esto, por lo tanto lo otro. Dice, Dios declara que tú eres hijo suyo, que tú eres santo, que tú eres hijo de la luz. Y no porque te sientas como tal, no tiene nada que ver con emociones, sino porque Dios dice que lo eres. El punto no, tus emociones y cómo tú te sientas tienen muy poca importancia. La verdad es que Dios declara lo que tú eres. Y acuérdense que este es el Dios que declaró al universo en existencia. Este fue el Dios que dijo, hágase la luz y hágase el universo y ¡puf! Y el universo apareció. El mismo Dios que con su decir creó el universo es el Dios que dice, mira, tú eres hijo mío, tú eres santo, tú eres hijo de la luz. Buena noticia, hermano. Mira, buena noticia. Quien nosotros somos, nuestra identidad, no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, sino con lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Quien nosotros somos, nuestra identidad, no tiene nada que ver con nuestros logros, sino con los logros de Jesucristo. Aleluya, 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 libertad. Así que vive tu vida en la aprobación que ya es tuya en Jesucristo, en vez de vivir tu vida buscando la aprobación por ti mismo. No, aprende a vivir tu vida desde la aprobación, en la aprobación que ya es tuya en Jesucristo, en vez de vivir tu vida buscando aprobación por ti mismo. Vive tu vida en el amor de Dios, en vez de vivir tu vida buscando amor en este mundo. Vive tu vida en el perdón que ya es tuyo por fe en Jesucristo, en vez de vivir tu vida tratando de ganarte el perdón de Dios por tus propias obras. Vive tu vida arraigado en la identidad que Dios ya te ha concedido en Jesucristo, en vez de vivir tratando de formar y forjar tu propia identidad. Pero acuérdate, fíjate que todos estos tesoros en los cuales en los cuales hay libertad, solo se accesan mediante la fe, única y exclusivamente, solo por fe que podemos anclarnos en esas verdades que son las que le dan identidad gratis, por decirlo así, a tu vida, en vez de estar tú en la esclavitud de tener que formar y forjar tu propia identidad. Mira, esto es de suma importancia, ya que todo comportamiento pecaminoso tiene su raíz en una desesperada búsqueda de identidad aparte de Dios. Esto es de suma importancia porque todo comportamiento pecaminoso, el comportamiento pecaminoso de tus hijos, el comportamiento pecaminoso tuyo tiene de raíz una desesperada búsqueda de identidad aparte de Dios. En una desesperada búsqueda de darle sentido a nuestras vidas, de conseguir razón para nuestra existencia, de salvarnos a nosotros mismos. Todo comportamiento pecaminoso tiene su raíz en una desesperada búsqueda de identidad aparte de Dios. Todos los comportamientos pecaminosos mencionados en el pasaje que vimos, el lenguaje soez, la avaricia y la inmoralidad sexual, no son más que proyectos de autosalvación. Nosotros no nos involucramos en estos pecados si tratamos de hacernos, si no tratamos, mira, nosotros solo nos involucramos en estos pecados si nosotros tratamos de hacernos felices a nosotros mismos.
si tratamos de conseguir por nuestras propias cuentas amor, propósito y seguridad, si nosotros tratamos de forjar nuestra propia identidad. Por eso que lo hemos venido diciendo y lo decimos una y otra vez, que cuando no creemos que en Cristo ya poseemos todo lo que necesitamos, es cuando nos involucramos en este tipo de comportamientos pecaminosos. Y hay una lista más extensa en Galatas 5, que son los frutos de la carne, que dice inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odios, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Cuando no creemos que en Cristo ya poseemos todo lo que necesitamos, es cuando nos involucramos en este tipo de comportamiento. Mira, comportamiento pecaminoso es el fruto de un alma desesperada, de un alma en desesperada búsqueda de identidad. Comportamiento pecaminoso es el fruto de un alma en desesperada búsqueda de identidad. Por ende, el comportamiento pecaminoso es reemplazado por comportamiento piadoso al creer y aferrarnos a nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios infinita e incondicionalmente amados por Él. ¿Demasiado sencillo para ti? ¿Qué? ¿Tú me estás queriendo decir que la solución para mi maldad es simplemente de que yo crea y me aferre a la identidad que Jesucristo ha conseguido para mí como hijo infinita e incondicionalmente amado por Él? Esto es demasiado simple para ti. Mira cómo lo pone Jesús. Ustedes seguro están familiarizados con ese pasaje, pero en Juan 8, que a Jesús le llevan una mujer que la habían capturado en adulterio, ¿se acuerdan? Y la llevan y dice, la ley dice que la debemos apedrear, y querían hacer enredar a Jesucristo y buscar como tener algo como acusarlo. Y Jesucristo le dicen a Jesucristo, la ley dice que debemos apedrearla, ¿tú qué dices? Y el Señor le dice, bueno, ok, se tarda un tiempito ahí y le dice, ok, bacán, eso es lo que dice la ley, es cierto, y la ley es perfecta. Vamos a hacer una cosa, el que jamás haya cometido pecado, que lance la primera piedra, ¿no? Y poco a poco uno a uno se van. ¿Y qué es lo que pasa al final? Quedan solitos Jesucristo, el único que no cometió pecado, que es el único que verdaderamente la puede condenar. Y Jesucristo le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? En el versículo 10 del capítulo 8. ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Dice, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar, o anda y no peques más. Y esto no es que, por esta vez te estoy perdonando, así que ponte las pilas y no lo vuelvas a hacer porque la próxima vez no te voy a perdonar. No, es más bien lo que Jesucristo está diciendo, es que yo tampoco te condeno. Así que por ende, anda y vive tu vida libre. Porque Jesucristo sabía de los tesoros que le estaba dando y de Dios le está dando a esta mujer, de la identidad, de lo que siempre y tanto estaba añorando, ya son tuyos. Es una habilitación, porque yo no te condeno, porque yo he comprado el perdón de tus pecados para que puedas conocer el amor de mi Padre. Entonces ahora anda y no peques más. Mira, a mí siempre se me paran los pelos porque es que es demasiado sencillo, me deja demasiado anonadado y estupefacto. Pero mira, gente como hay J.I. Packer, un teólogo anglicano, lo pone de esta manera: cada vez que un cristiano peca, está sufriendo de una momentánea crisis de identidad, olvidando quién él o ella es y qué es lo que él o ella verdaderamente desean con más ahínco en ese momento. Escucha esto, que cada vez que un cristiano peca, está sufriendo una momentánea crisis de identidad, olvidando quién él es o ella es y qué es lo que esa persona verdaderamente desea con más ahínco en este mundo. No es religión, hermano, es cristianismo. Dice, Gálatas 5.1 dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud. ¿Qué yugo de esclavitud está hablando aquí? El yugo de esclavitud de tratar de hacernos felices a nosotros mismos, de constantemente tratar de formar y forjar nuestra propia identidad, de vivir bajo el lema esfuérzate más del sentido común de este mundo, en vez de vivir bajo el lema de consumado es del Evangelio de Jesucristo, Juan 19:30, que Jesucristo cuando concluyó su obra redentora dijo, consumado es. No es esfuérzate más y logra tú tu cosa. No, consumado es. Ya todo está, ya lo hice todo por los seres humanos que vine a redimir. Mira,
Señor, enséñanos esto. Gálatas 5:19, los frutos de la carne, es como luce una vida de esclavitud. Eso es una fotografía de cómo luce una vida de esclavitud, siempre en búsqueda de identidad. Los que acabamos de leer. Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, es como luce una vida de libertad, establecida en la identidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Hermano, quien nosotros somos, lo digo de nuevo, nuestra identidad no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, sino con lo que Jesucristo ya ha hecho y ha logrado por nosotros. Quien nosotros somos, nuestra identidad no tiene nada que ver con nuestros logros, sino con los logros de otra persona, la llamada Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Señor, tu dueño. Y mira, dejemos que el infinito genio de Dios, expresado en la simpleza de su plan de salvación, nos deje anonadados y estupefactos, pero sobre todo pongámoslo a prueba, porque la fe viene por la palabra de Dios cuando la ponemos a prueba y resulta ser fidedigna. Pongamos esto a prueba y empecemos entonces a verdaderamente disfrutar de la libertad que Jesucristo murió en la cruz para concedernos. Libres de una vida consumida en proyectos de autosalvación, tratando de formar y forjar nuestra propia identidad, tratando de hacernos felices a nosotros mismos, cuando la felicidad, la salvación, es un regalo que Dios le da a los que creen. Es un regalo que Dios le da a los que creen. Mira, me voy a despedir con este versículo, donde Jesucristo dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Bajo el sentido común de forjar y querer hacerte tú mismo tu propia identidad. Tú que estás cansado y agobiado en esta vida de esclavitud, donde Jesucristo vino más bien a rescatarte. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, y yo les daré la identidad de quién son, y yo les daré descanso de esta vida, de esta forma de vida loca e esclavizante, de tratar de forjar nuestra propia identidad, darle sentido a nuestras vidas, de hacernos felices a nosotros mismos. Más bien es por fe en lo que Jesucristo hizo por ti que logramos ser satisfechos, y un alma satisfecha simplemente no tiene necesidad de pecar, porque somos incondicionalmente amados por el Todopoderoso, Dios del universo. Nada de lo que tú te merezcas y yo me merezca, simplemente porque Dios ha decidido en su soberanía poner su amor sobre nosotros. Somos amados, somos incondicionalmente amados por el Todopoderoso Dios del universo. Es verdad, es verdad, es verdad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.